¿Cuántos vinieron dispuestos a que Dios hable a sus vidas? El tema de hoy es algo que Dios ha estado hablando mucho a mi corazón, a mi vida estas semanas, y quiero compartirlo también con ustedes. Y lo he titulado "Y el ancla". Vamos a Hechos 27, 13 al 15. Dice: cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Los pongo un poco en contexto de este texto. Lo que estaba pasando en este momento era que Pablo iba a ir a Roma. Recuerdo que en algún tiempo les compartí un poco acerca de esto. Y es que Pablo iba a ir a Roma, ¿sí? Y pues en ese entonces pues viajaban en barco y todo lo demás. Pero, Pablo les decía a los capitanes y a las personas que estaban en el barco, les dijo: no vayamos aún, porque no es el momento. Se pueden perder cosas materiales, se puede perder el barco y aún nuestra propia vida, ¿sí? Entonces ese es como el contexto de este texto, y es que cuando Pablo les dice no vayamos aún, ellos dicen: es que usted está loco, usted está loco, nosotros vamos a ir porque sentimos que tenemos que ir, o creemos, como dicen, que ya es el momento de salir. Antes de explicar un poco, de enfatizarme en este verso, quiero que veamos el significado de un ancla. Todos sabemos que es un ancla, ¿cierto? Lo hemos visto, hemos escuchado. El ancla es un instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar las embarcaciones, aferrándose en el fondo del mar, e impide que sean arrastrados por el mar o el viento. ¿Sí? Entonces vemos que el ancla es algo que está hecho de hierro o metal, que es bastante pesado, y que esto hace que el barco o la embarcación no se mueva, o que el viento no lo empuje o no lo mueva de su lugar. Volviendo entonces al texto, dice en el verso 13: cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Como les comentaba, Pablo les había dicho: no vayamos, aún, no vayamos. Pero dice entonces la palabra que ellos pensaron, hubo un viento, ¿sí? Que ellos creyeron que era el momento indicado de navegar. Pero eso estaba en el sentir de ellos. Ellos creyeron que era el momento, mas no dice que ese era el momento, porque si hubiera sido el momento indicado, hubiera dicho que ese era el momento y que ellos empezaron a navegar conforme al viento. Pero fue todo lo contrario. Dice que ellos pensaron, ellos creyeron. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Según lo que ellos creyeron, dijeron: ese es el momento justo y preciso para navegar, subamos el ancla y vámonos. Ellos subieron una parte muy importante del barco, el ancla, aquello que lo sostenía y que impedía que vientos o mareas lo movieran de su lugar.
Dice entonces que llegó de la isla un viento huracanado llamado el nororiental. O sea que el viento no era el viento que ellos creían, no era el viento a favor del barco, sino que era un viento que huracanado. Todos sabemos que es un huracán, ¿cierto? O hemos escuchado, hemos visto en películas. Si es un huracán es porque trae ¿qué? Una destrucción, algo malo va a pasar. Pero no era un viento a favor de ellos, sino que iba en contra de ellos. La tormenta empujó al barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Entonces ellos creyeron, pensaron que era el momento indicado. ¿Qué hicieron? Subieron o soltaron aquello que ellos los tenía anclados o los tenía puestos y sujetos en un lugar. Después de esto llega un viento huracanado y luego dice que como ellos no podían luchar con ese viento porque era más fuerte el viento que lo que ellos podían hacer con el barco, ellos dejaron que el viento hiciera con ellos como quisiera. Entonces, si nosotros lo comparamos o lo llevamos a nuestra vida, muchas veces nosotros actuamos o hacemos cosas porque creemos que están bien, porque creemos que es el tiempo, porque es que yo tengo un sentir de que sí es. No es que yo creo que ese trabajo sí me va a servir. No es que yo creo que si presto esa plata, mejor dicho, se me hace. Si yo me novio con mejor dicho. Ese es el momento, el tiempo. Muchas veces creemos, pensamos, pero muchas veces no es el tiempo. Y en este momento de nosotros soltar o decir, no, yo creo que ya es el tiempo, nos estamos soltando de aquello que nos sostiene en ese momento. Pablo les decía, no es el tiempo. Dios nos dice, no es el tiempo, no es el momento, no es la persona. Pero nosotros a veces por el querer hacer las cosas rápido, es que yo quiero ya. Dice, ay Dios, ¿usted sabe qué? No. Y voy y me hago. Y en ese es que yo siento, yo creo y no hago caso a lo que Dios me dice. Viene ese viento huracanado a nuestra vida. Viene ese momento en el que nosotros puede que nos llegamos a estrellar y decir, uy, no era el momento. Y uno dice, si hubiera hecho caso, si hubiera escuchado a Dios, esto no me hubiera pasado. Pero cuántas veces Dios nos ha dicho, no es, espera. Porque como jóvenes muchas veces queremos todo ya. Es que yo no tengo paciencia, yo necesito todo ya, como dice el pastor. Pero como dice un dicho, del afán solo queda el cansancio. O sea que de esa mala decisión que nosotros tomemos, de ese momento en que nosotros nos despojemos o soltemos aquello que Dios nos está diciendo y hagamos a nuestra voluntad o a nuestro parecer, nos vamos a terminar estrellando, tarde que temprano. Y uno puede decir, no, es que pues es algo suave, no creo que sea tan grave, eso no tiene. Pero ¿será que en algún momento nos ha pasado de que nos están advirtiendo de algo y nosotros por desobediencia decimos no, lo hacemos y luego decimos, si hubiera esperado? Si hubiera esperado. Entonces,
vemos como ellos, por la falta de escuchar el consejo de Pablo, en ese momento sufrieron eso. Y después de esto llega el naufragio. El naufragio es la pérdida, hundimiento o la destrucción de una embarcación en el agua. Después de que ellos salieron de ese momento, el barco, pailas. Les tocó llegar, mejor dicho, llegaron a una isla X que ellos ni sabían dónde estaban. Ya fue al otro día, en la mañana, que ya vieron, bueno, dónde es que estamos, no sé qué, pero a ellos les tocó naufragar. Porque el barco ya, pérdida total, literalmente. Y ahí ellos perdieron la comida que ellos traían, cosas materiales, y hasta personas murieron. O sea que nosotros puede llegar a pasar que naufraguemos cuando soltamos el ancla y no escuchamos la voz de Dios. Puede llegar a nuestra vida el naufragio espiritual. El naufragio espiritual es la pérdida de la fe, la dirección y la paz. ¿Por qué sucede? Por nuestra desobediencia. Porque nos apegamos a las cosas del mundo. Pablo les dijo no. Dios nos dice no. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Y entonces ahí podemos llegar a un naufragio, donde perdamos nuestra fe, donde perdamos esa dirección que ya teníamos en Cristo, donde nuestros pasos se salgan del caminar correcto, y que la paz que Dios había puesto en nosotros se vaya. Porque ellos, estando en la isla, estaban en un lugar que ellos no conocían, un lugar nuevo para ellos, y que les tocó vivir de todo. Hasta más adelante dice que a Pablo lo mordió una culebra estando ahí en esa isla. O sea que si nosotros permitimos ese naufragio espiritual en nuestra vida, ¿qué va a ser de nosotros? Vamos a dejar de caminar con Dios porque le desobedecimos. Ya no vamos a tener paz, vamos a estar siempre preocupados, angustiados. Es que nada tiene solución, nada tiene salida. No permitamos en nuestra vida que suceda esto. No permitamos llegar hasta este punto. No permitamos que por causa de nuestra desobediencia se pierdan las bendiciones. Que por causa de la desobediencia nos alejemos de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Él muchas veces nos tiene que corregir y en situaciones decir, espera, porque Él sabe cómo es el tiempo. Nosotros no lo sabemos, solo Él tiene el control de ello. Pero si nosotros nos apresuramos, ¿qué va a pasar? Podemos llegar a decir, no, es que Dios me abandonó, es que Dios se olvidó de mí. No es que Dios se haya olvidado de nosotros o de ti, es que tú decidiste desobedecer, tú decidiste pecar. Y aunque parezca difícil o no imposible, créame que el obedecer a Dios trae bendición a nuestra vida. El obedecer trae bendición a nuestra vida.
No debemos confiar en nosotros mismos o en nuestra prudencia. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Que nuestro soporte no se base en nuestra sabiduría, en lo que nosotros creemos que es. Dice que confiemos totalmente en el Señor. Es Él quien tiene el control, si nosotros se lo permitimos. Porque ¿qué pasa si nosotros actuamos a nuestro parecer? Dios es nuestra ancla o nuestra esperanza. Hebreos 6, 18 al 19 dice, hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Dos cosas imposibles: que Dios mienta y que Dios no cumpla lo que promete. ¿A cuántos Dios les ha dado una promesa? ¿Ustedes confían en que Dios puede cumplir esa promesa? Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Y aunque parezca lejos, o aunque uno dice, no, es que pasa el tiempo y yo no veo que Dios haga algo, calma. Porque lo dice en su palabra, si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Que nuestra confianza y que la esperanza en Dios sea el ancla que nos mantiene a nosotros sostenidos. Que no importa lo que llegue, que no importa las olas que puedan llegar a golpear, los vientos, las mareas, si nosotros estamos sujetados a Él, sin importar todo lo que pase en nuestra vida, ese barco o nuestros sentimientos, nuestra vida espiritual no va a ser agitada. Y algo curioso con el ancla es que es una parte pequeña, por decirlo así, del barco, pero es una parte muy fundamental, porque este hace que el barco no se mueva, a pesar de que es pequeña, pero es pesada y que tiene una función bien importante. Asimismo es con Dios. Aunque de pronto uno no vea que el ancla físicamente esté en el fondo del mar, una vez dice, no, es que Dios no está conmigo. Tú no lo puedes ver, no lo puedes sentir, tal vez, pero de que Dios está contigo, está contigo. Y esa debe ser nuestra mayor seguridad. Él es nuestro ayudador. Salmos 46, 1 al 3 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar, aunque rujan los mares y se agiten sus olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro consuelo. Así como cuando los niños se caen o se golpean o necesitan ayuda con algo y van directamente, mamá, ayúdame, un consejo, necesito que me digas algo. Asimismo es Dios para con nosotros. Y las mamás son que si se meten con los hijos, mejor dicho, ¿qué más Dios con nosotros? ¿Sí?
Él no va a dejar que cualquier situación o cualquier problema que quiera venir a azotar a nuestra vida nos azote. Si estamos anclados a Él, si estamos sujetos a Él, como les decía, pase lo que pase, vamos a estar allí. Porque es Él quien nos sostiene, es Él quien nos ayuda, ¿sí? Es Él el que nos fortalece. Es Él en quien encontramos nosotros el verdadero refugio. Porque muchas veces podemos llegar a refugiarnos en cosas que no nos hacen bien o en cosas que son pasajeras, como personas, como lugares, situaciones tal vez. En cosas del mundo. ¿Y será que esas cosas pasajeras del mundo nos van a ayudar cuando realmente nosotros tengamos ese problema? Muchas veces escuchan, no es que él es mi amigo, él es mi pana, vea, él no me falla, mejor dicho. Pero cuando llega el problema, ¿y el amigo dónde está? Que el amigo le dice a usted, ve, préstame plata que es que necesito para algo ahí, luego te lo devuelvo. Y usted se lo presta, hágale, porque yo lo ayudo a usted. Y que es lo mínimo que uno espera, que cuando uno necesite de la ayuda, también la persona se lo dé, ¿cierto? Pero resulta pasa que usted está pasando por esa mala situación, le dice, ve, necesito que me ayudes con algo. Y el amigo le diga a usted, no, man, vea, no me han pagado, debo una cosa, debo la otra, no tengo plata, ¿de dónde le voy a dar? Y tras de eso no le ha pagado lo que usted le debe. Y así sea con plata o sin plata o demás, no podemos nosotros refugiarnos en cosas pasajeras, en personas, en una relación. Porque ¿qué pasa si nuestra estabilidad, qué pasa si nuestra ancla depende de alguien? Si esa persona un día se llega a ir, ¿qué va a hacer de nuestra vida? Ya vamos a entrar en la tristeza, en la depresión. Que sea Dios quien sea nuestra ancla en nuestra vida. Por eso debemos fijar nuestra mirada en Jesús, como dice en Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podría haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación, como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios, quien la fe empieza y termina, principio y fin. Dios debe ser todo, el todo en nuestra vida. No una pequeña parte, un 10%, un 50%. Él debe ser el 100% para nosotros. Porque es por Él que hoy estamos aquí. Es por Él que gracias a Él es que podemos trabajar, estudiar. Es Él quien suple nuestra mesa. Por eso no debemos desviar nuestra mirada. Siempre debemos estar enfocados en Él, en su palabra, en lo que Él nos dice. Pero entonces si la fe no es completa con personas, con cosas de este mundo, ¿con qué se debe conformar? ¿Qué partes del ancla en mi vida deben ser conformadas? Lo primero es la palabra, las promesas y la voz de Dios.
Eso debe ser lo primero. Porque cuando uno muchas veces se siente triste, cuando uno a veces, muchas veces se siente ya no puedo más, ya no tengo ánimo. Recuerdo, Dios me dio una palabra. Y eso debe ser una base y un fundamento para nosotros continuar en ese caminar. Las promesas y el poder escuchar su voz cada día. También se debe conformar con la fe y la oración. Como dice en 1 Juan 5:14, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. En una ocasión, una persona de la célula me dijo: no, es que una vez yo siento que oro, pero me pregunto, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que no? ¿Será que estoy hablando sola? ¿Qué hago? Lo dice en su palabra: Él escucha nuestras oraciones y Él dará respuesta si es conforme a su voluntad. Así que esa debe ser una parte fundamental de nuestra vida para estar sujetos a Dios. La fe en Él, en lo que Él puede hacer en nosotros, y esa oración, la comunión con Él. Crear una relación que no se rompa fácilmente, con problemas, con dificultades, sino que sea algo que esté fuerte y sujeto siempre en Él. Lo siguiente es la adoración. Dice en Hechos 16:25, a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. Pablo y Silas estaban en ese momento en la cárcel, los habían encarcelado, pero para ellos no fue un impedimento adorar a Dios. Todo lo contrario, ellos aprovecharon ese tiempo, el espacio, y ¿qué hicieron? Oraron y adoraron. Que nuestra situación, que nuestro problema no sea un impedimento para nosotros ir a la presencia de Dios. Es todo lo contrario, debería de ser. Que eso sea para nosotros poder ir a su presencia y decirle: Dios mío, ayúdame, porque ya no puedo más. O a veces cuando las palabras ya no salen, la adoración. Que uno muchas veces de pronto está sonando una adoración y como que es tan personal que el corazón a uno, y como son cosas que uno en el momento, las palabras no son suficientes o no son capaces de salir de nuestros labios, Dios conoce qué es lo que hay en nosotros y Él también está mirando esa forma de adoración en nuestra vida. Y por último, la obediencia, una parte muy fundamental. Romanos 12:2, como nuestra palabra rema: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. Que no vivamos conforme al modelo de este mundo, que no vivamos según las culturas o lo que el mundo quiere implantar en este momento, porque ahorita hay muchas ideologías, muchos modelos que dicen: es que usted tiene que hacer tal cosa, es que si usted no hace tal cosa entonces no pertenece a la sociedad. Pero ¿será que nosotros, usted y yo, pertenecemos al mundo o pertenecemos a Dios? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Así que no nos dejemos llevar por las corrientes, por lo que la gente dice. No es que usted tiene que hacerlo, y si no lo haces entonces aquí no puede encajar. Bueno, mejor. No sé, como usted es cristiano, aquí en esta fiesta no puede estar.
Bueno, me voy a comer. Que vivamos conforme al modelo de Dios. Que esa es la mejor manera. Que es difícil, claro, porque este caminar, así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas no tan buenas. Pero sabemos que en cada situación o en cada prueba que nosotros pasemos, Dios nos está formando. Dios está formando nuestro carácter. Entonces, que estas 4 cosas, estos 4 puntos, conformen nuestra verdadera ancla. Un ancla firme. Un ancla que no se mueva por las corrientes de este mundo. Que nuestro corazón y Dios sean uno. Que estemos unidos a Él. Que nuestra estabilidad jamás dependa de los demás, sino de la profundidad de nuestra relación con Dios. Que nuestra vida espiritual, que nuestra vida emocional no dependa de alguien más, no dependa de alguna situación, que no dependa de este mundo. Que nuestra estabilidad dependa de una relación profunda y fortalecida en Dios, porque eso es lo más importante. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén.